¿Qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy para compartirla. Y empezamos con Salmos capítulo 18, versículo 11, retomando los versículos que hemos avanzado del 1 al 10 en este estudio. Y entonces el 11 dice de la siguiente manera, hablando de Dios mismo: puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Dios, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y bueno, pues aquí tenemos la parte siguiente de este estudio, cómo Dios está ofreciendo recompensa a las personas que han hecho la justicia de acuerdo a la palabra, y también la forma en que Dios destruye a las personas que son impías. Esto, bueno, pues es una parte de lo que también se puede apreciar en otros libros, como por ejemplo Apocalipsis, como Dios mismo se encarga del castigo de las personas que lo están negando, como se encarga de aquellos que buscan hacer el mal. Y aquí hay que recordar que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos dejar una de estas dos naturalezas a un lado y quedarnos con la otra. Entonces, así como lo podemos ver también, y como estaba escuchando un estudio bíblico en la mañana, cuando se habla, por ejemplo, de la tierra nueva y los cielos nuevos también, pero no se habla de agua. Esto hace referencia a los enemigos. Cuando los enemigos quieren atacar otras tierras, bueno, pues preparan sus embarcaciones, y entonces esto se refiere a que en algún momento cielos nuevos y tierra nueva van a cesar los enemigos de Dios, o no van a existir como tal. Entonces, bueno, de ahí vamos a pasar para este estudio a Gálatas capítulo 5, y vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo de estudio. Gracias por permitirnos estar aquí una semana más, por permitirnos compartir esta palabra. Gracias, Padre, porque has puesto esta palabra en nuestras manos. Danos ese entendimiento para llevarla a práctica, no solo para escucharla o para leerla, sino también para llevarla en práctica, para desarrollarla, para agradarte con todas estas cosas que pongamos en marcha, pero sobre todo con nuestro corazón. Trabaja en esos corazones que necesitan esa reestructuración, que todo mejore nuestras vidas y que
ese estudio nos abra los ojos y sea grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, para llevarlo siempre a la realidad. Gracias por este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y entonces, Gálatas capítulo 5 es el que vamos a revisar en este video, en este estudio. Estaba hablando por mensaje con un hermano, es el hermano David Silva, y él ponía varias cuestiones, varias interrogantes que nosotros queremos saber, pero no las hemos estudiado como tal. Obviamente hay gente que sí se dedica mucho al estudio bíblico, pero cuando estamos nosotros repasando la palabra de una manera, pues que le dediquemos poco tiempo, es muy difícil que nos aprendamos muchas cosas. Y entonces hablaba de la salvación, y hay una parte que preguntó: ¿cómo saber cuando una persona es salva y cuando no lo es? ¿Qué es lo que hace una persona salva y qué es lo que no está haciendo? Asimismo, también tenemos qué es lo que hace una persona que no va a ser salva. Y entonces vamos a revisar este capítulo, cómo va el contenido. Y bueno, pues la primera parte dice así, el versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, por lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay personas que quieren seguir viviendo conforme al sistema de la ley y tratan de ignorar el sistema de la gracia, y hay que recordar que cuando Jesús triunfó en la cruz, el sistema cambió. Estábamos recordando que la ley tiene, lo que tiene escrito es para maldición, pero el sistema de la gracia es para bendición. Por ejemplo, cuando tenemos aquí en la época de Moisés, que hay personas, por ejemplo, que estaban viviendo, bueno, durante las escrituras, cuando Dios manda las escrituras a Moisés, hay bendiciones y maldiciones, pero solo en la Biblia se toman en cuenta las maldiciones. Y entonces el sistema de la ley toma en el Antiguo Testamento puras maldiciones, y se mencionan una gran cantidad de maldiciones. También hay bendiciones, pero estas no son mencionadas en la Biblia como tal, porque esto ya nos estaba informando por adelantado que Israel iba a desobedecer al pueblo de Dios. Entonces solamente iban a aplicar las maldiciones como tal. Así que la circuncisión entra en la parte de la obediencia, pero muchas personas piensan que circuncidarse es parte de la salvación, que hacer este tipo de prácticas les va a hacer que lleguen al cielo, pero en realidad lo que Dios estaba señalando con esta implementación era la parte de la obediencia. Y hay muchas personas y muchas prácticas que realizan que piensan que con eso van a
van a ir al cielo, pero en realidad esto es para, pues en primera, si está en la Biblia, es para practicar la obediencia y otras cuestiones que Dios ha determinado. Pero si no está en la Biblia y alguien torció las escrituras para que se hiciera, como por ejemplo esto de los diezmos, bueno, pues tenemos cuestiones bíblicas que no salvan a la gente. Nadie se va a salvar por diezmar, y nadie se va a condenar por no diezmar como tal. Son diferentes cuestiones, pero esta no es la clave para la salvación, como dicen algunos. Entonces, 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, está hablando de fe, está hablando de amor, y nosotros tenemos que poner en práctica ese amor. Por ejemplo, amar al prójimo como a uno mismo, que lo vamos a ver un poco más adelante. 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí hay que recordar algo. Las prácticas, cuando se están alejando de lo bíblico, aunque sea un poco, vienen a causar daño en diferentes partes de la misma doctrina. La tornan incluso, la están tornando una falsa doctrina por este tipo de prácticas. Y entonces, con un poquito de mala interpretación, todo lo demás puede verse como una interpretación inadecuada. A eso se refiere: con un poco de levadura leuda toda la masa. Y Dios mismo pedía que se hicieran panes sin levadura de una manera que tiene que ver con el significado. Y repito, hay gente que dice que por comer pan sin levadura está cumpliendo con la ley, está agradándole a Dios, pero en realidad siguen haciendo muchas maldades. Pero como están comiendo este tipo de panes, piensan que es algo correcto. Pero después, todo esto nos da cuenta de que un poco de algo inadecuado puede causar problemas en todo lo demás. Entonces no hay que agregar ese tipo de levadura, como Cristo dice también en los evangelios, que hay que guardarse de la levadura de los fariseos, refiriéndose a las prácticas doctrinales sobre todo, y no necesariamente como los apóstoles le entendieron a Cristo como una levadura de pan en el sentido literal. 10. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que les perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hay que recordar que cuando habla de falsos maestros, ellos van a tener un final muy rápido, un final muy intempestivo, muy, pues incluso trágico. Va a ser mucho lo que van a padecer por este tipo de cosas. Y hay que recordar que en el Apocalipsis no se enfoca necesariamente en hambres, en guerras, en pestes, sino se enfoca en la apostasía como tal. Gente que estuvo o parecía, daba la impresión de que estaba con Cristo, pero no lo estaba en realidad. Y se van a llevar a muchos con ese tipo de prácticas. Todo eso va a tener mucha repercusión. Entonces, 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión,
¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay que recordar que en esta parte de la salvación sería muy desgastante, como piensan algunos, que te puedes salvar y perder una y otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que si te portas bien, te salvas, y si te portas mal, más al rato, te pierdes. Y si alguien, por ejemplo, estuvo portándose bien toda su vida y el día que Dios decide llevárselo se porta mal, entonces resulta que no sirvió de nada portarse bien, porque portarse mal fue lo último que hizo. Pero aquí hay muchas cuestiones que representan esto como una falacia, porque eso quiere decir que nosotros, si nosotros nos salváramos y nos perdiéramos a cada rato, quiere decir que nosotros somos dueños de nuestra salvación o de nuestra perdición, que está en nosotros, y no como dice la Biblia, que está en Dios. Dios decide quién salva y por qué, pero nosotros pensamos que con lo que hagamos vamos a ser salvos o no lo vamos a hacer. Y sería muy desgastante que en el libro de la vida, por ejemplo, Dios diga salvo y borre después para poner perdido, y otra vez salvo y perdido, y que esté así cambiando tu estatus eterno, nada más porque hagas una cosa o no la hagas. Si 100 veces haces algo al día, algo indebido, te vas a perder 100 veces, o cómo sería eso. Entonces hay que estar siempre en libertad, pero para quienes estamos en el camino de la salvación, no por eso hay que hacer las cosas que queramos y decir, pues al fin, si Dios me va a salvar, voy a hacer todo lo que quiera, pecar y a deshacer y destruir todo lo que pueda, porque a final de cuentas ya estoy del otro lado. Eso es un pensamiento producto de una persona que no ha sido salva, o que no será salva posiblemente. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mucho cuidado, hay que buscar siempre la manera de, como dice, si es posible estar bien con todas las personas, y como dice nuevamente, si es posible. Si no, tenemos a veces que alejarnos y marcar esa distancia para que no nos estén causando daño o aflicción. Pero sí, así como estamos siempre procurándonos, también tenemos que ser atentos con las personas que así lo necesitan. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como muchas veces nosotros hacemos algo porque nos amamos, también corresponde en esta parte realizar esas acciones por personas que así lo requieren. 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí también es algo muy importante. Hay gente que le gusta pelear sin motivo. Hay gente que busca tener la razón todo el tiempo. Y esto nos ha ocasionado casos de guerras, de peleas y conflictos, incluso hasta perder la vida o hacerse mucho daño. No se trata de seguir la corriente en ese sentido. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Podemos pensar de manera carnal o espiritual,
pero nunca van a estar los dos tomados de la mano, esos dos tipos de pensamiento. Estamos de uno o estamos de otro. Tenemos que definirlo de una manera importante, porque si no vamos a estar en el camino de la tibieza haciendo cosas de la carne y del espíritu. Hay gente, por ejemplo, que se llama hermanos en Cristo, pero siguen con las borracheras, siguen incluso con esto de la música del mundo y todas estas cuestiones. Y bueno, pues eso quiere decir que en realidad no son de Dios. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí vamos en el 19 con las obras de la carne. Aquí nos va a marcar y nos va a decir quiénes no son salvos porque están practicando estas cosas. Y hay que recordar, lo que se hace no es lo que modifica tu condición de salvación, más bien refleja que todavía no estás en el camino, o que no has nacido de nuevo, vaya. No estás en el camino de Dios. Y tenemos las siguientes en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aquí ya está diciendo cuáles son las cosas que están determinando que alguien sigue en la carnalidad y que no es una persona que ha nacido de nuevo. Si quien escucha este mensaje o esta palabra está realizando algo de este tipo de cuestiones, bueno, pues también tiene que plantearse, tiene que buscar a Dios a través de la oración, de la palabra, y sujetarse a su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Sigo en el 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando de personas que siguen en el mundo, gente que vive engañando a su pareja, que son personas que no tienen un control en la parte sexual, que idolatran, y no solo se refiere a las imágenes, sino también a otras cosas que están en el mundo, empezando por el mismo dinero, empezando por la televisión, por el celular. Hay muchas formas de idolatría, y no necesariamente estar con una imagen que otros tomarían como religiosa, como los romanistas. Hechicerías, bueno, pues estamos hablando de estas prácticas paganas referentes a la brujería, referentes a santería y diferentes tipos de prácticas que no son las correctas para Dios. A Él le desagradan este tipo de prácticas. Tenemos enemistades y, como digo, pleitos también. Hay gente que no le gusta estar en paz, que busca cualquier motivo para estar peleando, para discutir, para tener la razón, para hacer sentir mal a alguien. Y cuando uno está en el mundo, pues esa forma de pensar también lo define mucho. E incluso hasta en lo personal, estando bien, era siempre ganas de buscar algo para quitar esa tranquilidad. Y ahora es diferente, porque la tranquilidad se busca
en diferentes lugares, hasta en los que posiblemente no podamos encontrarla o no la hallemos como tal. Pero sí, estas cosas son características de personas que no heredarán el reino de Dios. Gente que es envidiosa, gente que le gusta amarrar navajas, como dicen, sembrar cizaña, que les gusta echar a pelear a los demás, que les gusta estar en conflicto, gente que comete herejías, por ejemplo, estas que tuercen la ortodoxia cristiana, que es la parte importante de la salvación, porque podemos estar, como dicen algunos pastores de sana doctrina, podemos estar en desacuerdo con diferentes cosas, pero no en la ortodoxia, que es como la parte medular de esta doctrina, como por ejemplo la parte de la salvación, que es por gracia, y gracia significa gratuidad o gratuito, que Dios la otorga. No quiere decir que nos la ganemos o que la merezcamos, solamente Dios la da como tal. Pero una herejía, por ejemplo, es decir que nosotros con nuestras buenas obras nos vamos a ir al cielo. Eso está anulando la soberanía de Dios y nos da el poder de estar siempre apegados a nuestras propias acciones o pensamientos o palabras, todo lo que de nosotros proviene, o sea, nos da el poder, como dicen algunos. Esos son ejemplos de herejías o negar la parte del Dios Trino, que quiere decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, cuando se niegan estas cosas, estamos hablando de herejías, y hay otras diferentes que son muchas dependiendo de las sectas, dependiendo de los movimientos y de quienes han influido, sobre todo a lo largo de la historia. Pero lo que sí es un hecho es que muchas de estas, desde el año 1900 para arriba, han ido aumentando, y por eso podemos decir que estamos en los últimos tiempos como tal, porque esto se ha ido multiplicando cada vez más. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces hay que ponernos a pensar. Tenemos amor como tal, gozo, obviamente gozo en Dios, en sus maravillas, agradecer. Queremos la paz, tenemos paciencia, tenemos esa bondad, tenemos fe en Dios, la mansedumbre. Somos personas que podemos estar siendo atacadas de diferentes formas y mantenernos con tranquilidad, o al menos no responder de la misma manera, no vengarnos. Podemos medirnos en diferentes cosas para no caer en excesos que son dañinos. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Contra tales cosas no hay ley, como lo estábamos diciendo al principio. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí se trata en este sentido de morir, pero morir a nuestro antiguo yo para nacer de nuevo. Ser una persona renovada, porque así Dios lo ha querido en su voluntad. Ser una persona que viva para servirle a Dios. Y como dicen también algunos pastores, si supiéramos desde el principio quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, pues ya para qué oraríamos por ellos. Pero como no sabemos, tenemos que orar por las personas, predicarles, seguir adelante. Hay tiempos y formas en que Dios va a dirigir sus misericordias para las personas que vayan a ser salvadas por Él. Pero tenemos que esforzarnos también
para desarrollar esa parte física que es cumplir con la gran comisión y predicar el evangelio a toda criatura. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y dentro de los que han nacido de nuevo, hay gente pues que también tiene, obviamente todos pecamos, y sería mentira decir que alguien es bueno, que alguien no peca. Y hay que recordar que Dios mismo se sacrificó por los pecados de muchos. Y quien diga que no tiene pecado lo hace un mentiroso y está anulando precisamente este sacrificio que realiza. Pero hay que tratar de dirigir lo menos posible esos pecados que tenemos. Los que hemos nacido de nuevo ya no somos esclavos del pecado, pero evitar en la mayor medida dañar a otras personas, sobre todo a los de la familia de la fe, porque también cuando señalan en el Evangelio que hay que soportarnos unos a otros, se refiere a los hermanos en la fe, pero soportar quiere decir que muchas veces no vamos a tener la razón en varias cosas, pero vamos a estar intentando convivir, intentando que nuestras presencias estén conjuntas, y bueno, pues todo eso es muy importante. Hay que recordar que ser hijos de Dios no nos aleja del pecado, no nos hace perfectos en el sentido que no vamos a hacer mal, eso es mentira, pero sí buscar agradar a Dios en la mayor medida para evitar caer y que los demás caigan también por tropiezos que podamos colocar. Entonces hay que recordar siempre estas cuestiones. El fruto del Espíritu son todas las acciones que se han mencionado, y también una persona que es carnal, todo lo que hace ya lo estamos describiendo de igual manera. Vamos a orar para terminar y cerrar la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Padre, por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos estar un tiempo aquí en conexión. Gracias porque nos edificas diariamente, porque nos has permitido seguir compartiendo esta palabra tuya también en las redes, en internet, y que hemos estado siendo constantes solo gracias a ti. Te ruego que sigas usándonos para servirte en esta parte de predicar, de ser testimonio. Síguenos usando de testimonio para todos los que amamos y conocemos, y pues también incluso a los que no conocemos, todas las personas que están allá afuera. Guíalas, que esta prédica sea de edificación, no solo para quienes han nacido de nuevo, sino para quienes te busquen, y que encuentren también una iglesia de sana doctrina donde se puedan congregar para que sigan compartiendo tus maravillas y tus milagros. Bendice la salud, el trabajo, protege a todos, pero antes de todo esto, que te busquen, que busquen tu reino y tu justicia, para que todo lo demás sea dado por añadidura y nada les falte. Le damos muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.